El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena Pascua a todos, hermanos. Estamos reunidos en el domingo, Dominus, Día del Señor, en el que celebramos los cristianos que Cristo venció a la muerte. Y con Él nos unimos para que también nosotros podamos dar ese paso en esa alegría de vencer todo aquello que represente la muerte para nuestras vidas. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Seguramente, hermanos, la primera lectura del día de hoy nos hace un poco de ruido, espero, en este domingo de la resurrección, porque Pedro pues no tiene muy buena fama. Todos conocemos que le dijo al Señor: yo voy a estar contigo, y al final, por miedo, por la situación que vivió, lo traicionó. Pedro se pudo, como Judas, arrepentir y desesperarse. La diferencia entre Judas, que también traicionó al Señor, es que Judas se quedó con su dolor. Y Pedro, lastimado, se fue a los pies de María, se fue con el grupo de discípulos y conceptualiza su falta, su pecado. Traicioné al Señor. Cuando alguien le pone nombre a su pecado y lo expresa, le quita poder sobre uno. Es la primera idea que nos lanza. Cuando alguien vive con el pecado en su corazón, va a seguir la vereda de Judas, desesperarse, agobiarse, cansarse. Y ahí vemos cómo poco a poco te va quitando la vida, es un suicidio espiritual. Por eso Pedro, arrepentido, se acerca a los discípulos y reconoce delante de ellos, delante de María, que se ha equivocado. En ese momento siente que la herida ha ido sanando. Y cuando alguien sana una herida, entonces puede hablar del dolor, puede conocer la realidad que estaba viviendo. Y así nosotros podemos descubrir en la primera lectura el día de hoy cómo muy bien, colitos. Como la experiencia de hoy, Pedro se pone delante de la comunidad y se pone a predicar. Es el primero de los apóstoles que se lanza a decirles: ya saben ustedes lo que sucedió aquí en Judá, que todo esto tuvo principio en Galilea, cómo Jesús, el ungido de Dios,
pasó enfrentándose al demonio, arrancándole de las garras del demonio a todos los que estaban lastimados por él. Pasó haciendo el bien. Y entonces nosotros podemos decirle a Pedro: oye, cállate, eres el primero que traicionas al Señor y ahora resulta que vienes a hablarnos del poder que tiene Jesús. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, que todas nuestras limitaciones, todas nuestras traiciones, todo lo que nosotros podemos decirle a Pedro, lo podemos decir también de nosotros mismos. ¿Quién soy yo para hablar de Dios cuando me he enojado con Él? ¿Quién soy yo cuando le he reclamado y he buscado en otra parte lo que Él me puede dar? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí nos hemos enojado, nos hemos alejado de Dios? Y entonces, como Pedro, tenemos dos opciones: o quedarnos así o regresar al Señor. Y cuando después de todas nuestras equivocaciones, como Pedro, volvemos a los pies del Señor y pedimos su misericordia, entonces nuestros labios no pueden callar la experiencia del resucitado que pasó haciendo el bien. Porque Pedro no está hablando solamente de lo que vio, de lo que escuchó. Pedro está hablando de la experiencia que tuvo Cristo con él. Y cuando alguien se atreve a hablar de la experiencia, especialmente del Cristo resucitado, cuando después de lastimado y de la muerte Cristo se ha acercado a mí y me ha recuperado, entonces las palabras de Pedro llegan a la profundidad del corazón, porque se da cuenta Pedro que lo que menos le interesa a Jesús es la fama. Lo que menos le interesa a Jesús es que hayamos equivocado nuestra decisión. Lo que menos le interesa es la historia. Lo que más le interesa a Jesús es su nombre en un presente en el cual reconoce que se ha equivocado. Y entonces el paso del dolor a ser sanado, de la muerte a la vida, entonces esa es la experiencia de la Pascua que estamos celebrando el día de hoy. Por eso, hermanos, realmente por nuestra dignidad, ¿quién puede hablar de Dios? Pero no estamos aquí hablando de la experiencia personal, de una dignidad. Yo hablo de Dios porque me porto mejor que ustedes, absolutamente no. Hablo de Dios porque es la experiencia que yo tengo de Él. Y la experiencia, como Pedro, es la misma experiencia que tú debes de tener. La experiencia de que por nuestra fama no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús. Pero no estamos aquí por nuestra fama. Estamos aquí porque necesitamos que el Señor toque nuestras heridas, recupere nuestra historia y nuevamente nos levante para seguir proclamando con nuestros labios como Pedro. Y seguramente alguien nos va a decir como Pedro: cállate, ¿tú quién eres para hablarme del Señor? Efectivamente, tienen muchas razones para hacerlo, pero hay una razón suficiente para no callar, que es la experiencia de un Cristo que ha tocado mi vida, que me ha sanado, que me ha recuperado y que me ha devuelto esto que el mundo me había querido quitar. La segunda lectura, hermanos, en este día: ustedes que han puesto su mirada en Cristo resucitado, ustedes que han reconocido que la muerte, que la cruz no ha tenido poder sobre él, ustedes que reconocen que Cristo, que no estamos venerando un pedazo de madera, si fue necesario un pedazo de madera para resucitar, bienvenido ese pedazo de madera. Es como nuestra vida cuando hemos pasado momentos muy difíciles. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos vivido ese momento de dolor, de tristeza? ¿Cómo hubiéramos entendido a Jesús? ¿Cómo entender la misericordia del Señor cuando no hemos vivido que ha tocado mi pecado y que lo ha sanado? ¿Cómo poder hablar del perdón de Dios, del poder que tiene sobre mi cuerpo y sobre mi alma cuando no lo he necesitado? Cuando un enfermo ha sido sanado, puede señalar al médico y decir: gracias a este médico, a su medicamento, a su atino, a su profesión, a su delicadeza, yo sané. Lo mismo nosotros, hermanos, es la segunda lectura el día de hoy. Cristo, que ha resucitado y ha tocado nuestras vidas y nos ha hecho participar a través de este misterio, nos invita a poner nuestra mirada más allá de las cosas de este mundo. Todo se acaba de este mundo, todo pasa. Lo que hoy es la moda, mañana va a ser risa y burla. ¿O no creen así? Pónganse los pantalones de campana a ver qué piensan. O vean la moda. ¿Dónde está el gran auto que querías hace 2 años? Ya está en un corralón. Tu casa se vino abajo.
todo pasa, vean. Claro, esto lo vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Pero en nuestras etapas de nuestra vida, el Señor nos permite descubrir, si Cristo ha tocado tu vida, no te quedes con la mirada de este mundo. Pon tu mirada más alto, pon tu mirada en la eternidad. Cuando alguien pone la mirada en Dios, entonces empieza a disfrutar este mundo, a gozarse de lo que tiene, a disfrutarlo y compartirlo. Porque sabe perfectamente que el Señor nos deleita con la creación y con la obra del hombre. Pero el verdadero deleite no está en este mundo. Hay otros colores, hay otras formas de vivir que nos están esperando después del encuentro con el Señor, que es la vida eterna. Por eso, hermanos, la segunda lectura es: no dejes que la muerte tenga poder sobre ti. No le tengas miedo. El cristiano no es aquel que está esperando con el temor, y si Dios me llama, y si Dios te llama, te va a llamar tarde o temprano. Esa es una certeza. La incerteza es que no sabemos cuándo. Pero lo importante es que cuando el Señor nos llame, estemos preparados para gozar de la vida eterna, de la plenitud. San Pablo dice maravillosamente: todos los dolores de este mundo, todos los sacrificios no se comparan con la promesa que Dios nos ha hecho. Y entonces nuestra mirada tiene que ir allá, encontrar en el resucitado la experiencia de purificar nuestros ojos, nuestro corazón, para no quedarnos solamente en los deleites de este mundo. El Señor no nos dice que no disfrutemos. Él disfrutaba el encuentro con los suyos, pero su mirada estaba en la eternidad. Cuando alguien baja la mirada y solamente se queda en este mundo, va perdiendo el disfrute, el deleite y la capacidad de compartir con el otro eso que está viviendo. Cuando alguien pone su mirada en el Señor, entonces se permite compartir aquella experiencia que está disfrutando en este momento. No sé si me explico. ¿No? Vuelvo a repetir la homilía. Y el Evangelio, hermanos, en lo personal es uno de los textos más maravillosos. María Magdalena, aquella mujer que había sido lastimada por los criterios de este mundo, aquella mujer que Jesús le robó el corazón, cuando la defendió, cuando la cuidó, cuando la miró, cuando la defiende, esta mujer: vete y no vuelvas a pecar. Esta mujer ya no le hizo caso al Señor, se quedó con Jesús allí y lo acompaña. Y esta mujer, después de la experiencia de amor, tiene una valentía, porque es la primera mujer que llega al sepulcro. Y por la mañana, dice el texto el día de hoy, ve que la piedra ya estaba removida de su lugar. Y entonces se asusta porque no ve el cuerpo del maestro, de su Señor. Y entonces empieza a correr asustada y va donde está Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Claro, es Juan el que está escribiendo, y él mismo dice: al que Jesús amaba, se autodenomina como el amado del Señor. Y entonces llega con una mala noticia: se han llevado del sepulcro al Señor, se robaron el cuerpo del Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Esa es la mala noticia de esta mujer: se lo robaron, no sé dónde está. Es la peor noticia que los cristianos hemos recibido. Se robaron el cuerpo del Señor. La peor noticia que hemos recibido se convierte en la más bella noticia. No se lo robaron, resucitó de entre los muertos. Ayer escuchábamos en el Evangelio: ¿por qué andan buscando entre los muertos al que está vivo? No está muerto, no se lo robaron, ha resucitado. Y eso, hermanos, es el mensaje del domingo de la resurrección. Por eso nosotros los cristianos le damos al domingo un particular sentido de nuestra fe. Nosotros podemos celebrar la misa los jueves, pues fue la institución de la Eucaristía, y podemos quedarnos en la última cena, o en el viernes, que es el dolor y el sacrificio en la cruz, porque también eso es. Pero nosotros no nos quedamos ni en un banquete ni en un sacrificio.
Nosotros nos quedamos en el domingo, en la buena noticia, esa buena noticia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y la buena noticia, hermanos, es para Él y para nosotros, porque no seremos defraudados. Todo aquel que pone su confianza en el Señor, entonces tendrá la capacidad en esta vida de disfrutar y de gozar que las malas noticias de este mundo se transforman en buenas noticias. La peor noticia de esta mujer se convirtió en la más bella noticia. Vean el rostro de la Magdalena. Después de que ha corrido asustada a decirle a Pedro y a Juan que se lo han robado, vean el rostro cuando se da cuenta que no se lo robaron, que ha resucitado. De la angustia a la alegría, en un momento determinado es la locura, hermanos, porque ha entendido que el resucitado, para sorpresa de todos y escándalo, no ha sido vencido por la muerte, por los dolores de este mundo. Por eso, hermanos, en este domingo nosotros nos reunimos aquí los cristianos para escuchar nuevamente una buena noticia. La buena noticia que Cristo venció a la muerte, le quitó al enemigo la herramienta para lastimarnos, que era la muerte. La peor forma que tenía el enemigo es la muerte. Por eso hay todavía gente que dice, tenemos solución para todo menos para la muerte. Pues nosotros los cristianos también tenemos solución para la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y la oscuridad de este mundo, los dolores de este mundo no tienen poder, porque las malas noticias en el Señor se convierten en las más bellas noticias. Por eso, hermanos, cuando llegamos a misa, ojalá que traigas tu mala noticia, la mala noticia de tu dolor, de tu pecado, de tu situación. Esas malas noticias en manos del resucitado se transforman en buenas noticias. Díselo a la Magdalena si quedó defraudada. Habla con Pedro a ver si su mala noticia de la traición, bendita traición por el que descubrió en ella la misericordia, fue recuperado, lo levantó el Señor y no solamente eso, lo puso como el primero de los apóstoles, representando a Cristo dentro del grupo de los apóstoles. Hermanos, esto es lo que vivimos los cristianos. Nuestra fe consiste en descubrir que Cristo tiene el poder de transformar toda realidad. Por eso, nuestras malas noticias, el mejor lugar para llevarlas es precisamente en la Eucaristía. Cuando nosotros nos acercamos aquí, Cristo Eucaristía, resucitado en su cuerpo y en su sangre, viene para transformar esas realidades que a lo largo de una semana nos han lastimado. Por eso los cristianos nos reunimos el domingo para cantar al Señor que ha resucitado, y con Él todos aquellos que, muriendo en este mundo por las realidades que estamos viviendo, nos damos la oportunidad de resucitar con Él a una nueva vida. Eso es lo que creemos, eso es lo que esperamos. Cuando un joven sabe que Cristo cambia las malas noticias, entonces va a ser un chico, una chica con esperanza para todos aquellos que lo están esperando allá afuera, donde este mundo no da esperanza, donde este mundo al contrario quita la esperanza, quita la alegría, quita el deseo de vivir. ¿Qué puede pasar cuando un hombre o una mujer, alguien como nosotros, hermanos, ponemos nuestras malas noticias en las manos del Señor y corremos asustados con Pedro y Juan, con los discípulos que nos reunimos el domingo? Entonces esas realidades no tienen poder sobre nosotros y entonces nuestro rostro cambia, porque la buena noticia no solamente toca el corazón, toca la vida personal y la vida de aquellos que están a su lado. Cuando hemos sido tocados por el Señor, sorprendidos por su resurrección, entonces como Pedro empezamos a hablar de Él, aun cuando los demás no quieran escucharlo, aun cuando los demás quieran callarnos. Pero el hecho de que no quieran escuchar o no quieran recibir de nuestra persona el mensaje de la resurrección no significa que no lo necesiten. Por eso, hermanos, vivir la resurrección es vivir una experiencia personal con Dios. Pedro convenció no solamente por lo que escuchó,
Pedro vivió la experiencia del paso de su dolor a la alegría de ser sanado. Ojalá, hermanos, que nosotros nos demos la oportunidad en esta vida, antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos con el Señor. Ojalá que antes de irnos de esta vida hayas tenido la maravillosa experiencia de que Cristo, el resucitado, transformó tu mala noticia en una buena noticia. Espero, no los veo muy convencidos, pero espero que al menos uno pueda entender la palabra del día de hoy. Hoy los cristianos, a lo largo de todo el mundo, nos reunimos y salimos por esta puerta viendo las malas noticias que este mundo nos está ofreciendo. Bendita mala noticia, porque me va a dar la oportunidad de llevarle la buena noticia. Cristo, el resucitado, en quien he puesto mi confianza y sé que no seré defraudado. Esa es nuestra fe, hermanos. Eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, con la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Felices Pascuas, hermanos, que la alegría y la buena noticia del Señor se integre a su historia personal. Eso le pido al Señor y vayamos como Pedro a proclamar que Cristo ha resucitado. Una excelente semana para todos. Dios los bendiga.